Muy buenos días, gracias por estar en la sintonía de Acción 10 en la mañana. Les saluda con mucho gusto María Esther Ordóñez, me acompaña Jimmy Romero y también Odili Vargas. Jimmy da inicio ya con nuestras noticias. Así es, María Esther, vamos a iniciar con un avance de los principales titulares que tendremos más adelante en nuestro segmento Mirada Global, y vamos a iniciar en Bolivia porque la Cámara de Diputados deroga la polémica ley que provocó el inicio de las protestas en el país andino. Y también más adelante estaremos desarrollando la noticia en Rusia, es que el gobierno de ese país levanta restricciones de vuelos a distintos países de la región. Pero es María Esther Ordóñez quien inicia el detalle de las informaciones. El gabinete del Reino Unido informó este lunes que impuso sanciones contra la vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, y otros 7 funcionarios por violaciones de los derechos humanos. Este lunes el Reino Unido informó que aplicó sanciones a 8 funcionarios del gobierno de Nicaragua. Según el documento oficial publicado por esa nación, en la lista aparecen la vicepresidenta Rosario Murillo, Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional, Fidel Antonio Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua, Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general de la República de Nicaragua, Albaluz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Lumberto Ignacio Campbell, magistrado del Consejo Supremo Electoral, y en la lista también aparecen los miembros de la Policía Nacional, Juan Antonio Valle y Fidel de Jesús Domínguez Álvarez. Según el documento, el Reino Unido señala que las elecciones presidenciales son fuertemente criticadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, y otros debido al arresto arbitrario y la detención de opositores políticos, la represión de los medios independientes y la disolución forzada de los partidos de oposición. Afirma que las medidas imponen prohibiciones de viaje y congelamiento de activos a las personas que esa nación señala como responsables de socavar los principios e instituciones democráticos de Nicaragua, la comisión de graves violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil. En sus declaraciones, la ministra para Europa y América, Wendy Morton, manifestó que el gobierno de Nicaragua está negando al pueblo nicaragüense sus derechos humanos fundamentales. Las recientes elecciones presidenciales fueron manipuladas y políticos de la oposición y manifestantes pacíficos han sido encarcelados sistemáticamente por motivos políticos. Informan en el escrito que con el anuncio de hoy, garantiza que estas personas no puedan viajar libremente al Reino Unido, canalizar dinero a través de bancos del Reino Unido o beneficiarse de la economía del Reino Unido. Estas medidas restrictivas están dirigidas a las personas y están cuidadosamente dirigidas a minimizar el impacto en la economía general. Este lunes se realiza una reunión de los ministros de los 27 países miembros de la Unión Europea y el tema de Nicaragua ha sido incluido en la agenda. Así lo dio a conocer el ministro de Asuntos Exteriores de España. Un tema importante que trataremos hoy y que está en el orden del día, una vez más a propuesta de España, es Nicaragua, en el cual será una continuidad de lo que tratamos en el anterior Consejo de Asuntos Exteriores, y en el cual en esta ocasión iniciaremos y pondremos en marcha el proceso de sanciones individuales con respecto a algunos ciudadanos nicaragüenses. Haremos un balance de la situación, pero no habrá ninguna novedad sobre lo que ya trasladé muy claramente, y el alto representante también en el anterior Consejo de Asuntos Exteriores. Simplemente constataremos que aquello que veníamos denunciando desde el mes de agosto se ha producido, que es esa burla al sistema democrático en lo que llaman en Nicaragua elecciones. Se trataron otros temas muy importantes. Por otro lado, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, recibió este domingo en Bruselas al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, con quien abordó las relaciones con Brasil, el Mercosur, Nicaragua y Venezuela. María Esther Ordóñez, Acción 10. Pero y siempre relacionado a este tema, Estados Unidos sancionó al Ministerio Público, a varios alcaldes, también al presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, al superintendente de bancos y otras instituciones financieras. Pero es María Esther Ordóñez quien nos amplía mucho más. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció sanciones este día contra el Ministerio Público, alcaldes de los departamentos de Estelí, Matagalpa y Jinotega, así como a los funcionarios Salvador Mansell, presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, y el superintendente de bancos y otras instituciones financieras, Luis Ángel Montenegro.
En el documento publicado en la página web de la institución estadounidense se informa que los designados son el Ministerio Público, Leónidas Nicolás Centeno Rivera, alcalde de Jinotega, Francisco Ramón Valenzuela Blandón, alcalde de Estelí, y Sadra Celedón Rocha, alcalde de Matagalpa, Salvador Mansell, presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, y Luis Ángel Montenegro Espinosa, superintendente de bancos y de otras instituciones financieras. Según la información brindada, se incluye a la lista al Ministerio Público de Nicaragua por ser responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua. Basándose en la ley nicaragüense, incluida la ley 1055, el Ministerio Público ha arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y les ha impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua. La ley 1055 prohíbe desempeñar cargos públicos a cualquier persona que se considere traidora, como las que defienden la injerencia extranjera en Nicaragua u otras acciones que se consideren que socavan la soberanía nicaragüense. En el documento señala que el Ministerio Público utilizó la ley 1055 y solicitó que la principal candidata presidencial de la oposición, Cristiana Chamorro, a quien investigaba por cargos infundados relacionados con los delitos de blanqueo, falsificación de documentos oficiales y manejo abusivo, sea inhabilitado del proceso electoral. El Ministerio Público también inició investigaciones o presentó cargos contra los principales candidatos presidenciales, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, todos detenidos desde junio de este año, en el periodo previo a las simuladas elecciones de noviembre. Además, agrega que el Ministerio Público también es responsable de la detención de casi 40 personas desde fines de mayo, entre ellos líderes de la sociedad civil, el sector privado, estudiantes y periodistas. Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAD. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente del 50% o más en total de una o más de esas personas. Estados Unidos deja en claro que la eliminación de las sanciones puede estar disponible para las personas y entidades designadas que tomen acciones concretas y significativas para promover la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. María Esther Ordóñez, Acción 10. El gobierno de Canadá también impuso sanciones a 11 funcionarios de Nicaragua, entre los que figura el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos. María Esther Ordóñez nos continúa informando. Canadá se sumó a los países que aplicó sanciones este lunes a funcionarios del gobierno de Nicaragua. En la lista aparece Bayardo Arce, asesor presidencial para asuntos económicos, Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ángel Montenegro Espinosa, Mohamed Lastar, Sadra Celedón Rocha, Leónidas Nicolás Centeno, Francisco Ramón Valenzuela, José Adrián Chavarría, Rodolfo Francisco López, José Antonio Castañeda y Salvador Mansell Castrillo. Según manifestó Melania Yoli, ministra de Relaciones Exteriores, anunció que la imposición de sanciones contra los funcionarios en virtud del Reglamento de Medidas Económicas Especiales en respuesta a las violaciones de derechos humanos en curso en Nicaragua. Afirmó que Canadá, junto a la comunidad internacional, han pedido al gobierno de Nicaragua que cambie de rumbo y busque una solución pacífica y democrática a la crisis actual. La diplomática señaló también que el gobierno de Nicaragua ha llevado al país por el camino del autoritarismo, porque los nicaragüenses han sido despojados de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Esta sería la tercera ronda de sanciones que aplica Canadá. Según el escrito, también piden la liberación de todos los presos políticos. María Esther Ordóñez, Acción 10. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, reaccionó a la resolución de la OEA sobre Nicaragua, calificando al organismo de ser injerencista por intervenir en los asuntos internos de nuestro país. Jimmy Romero con el reporte.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, finalmente reaccionó a la reciente resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos, donde descalificaron las controversiales elecciones generales del 7 de noviembre por no haber sido libres, justas ni transparentes. Porras, durante conferencia de prensa, explicó que el documento es un irrespeto a la soberanía e independencia del país. El día viernes, al cerrar, sacaron una resolución que es un irrespeto a la soberanía de nuestro país, es un irrespeto al derecho de decidir su propio destino que tenemos los nicaragüenses, y es una actitud descarada, una actitud de descarado injerencismo en las actividades de nuestro país, de nuestro quehacer. Para aprobar este documento se contó con el voto de 25 países miembros. El funcionario destacó que el martes los diputados de la Asamblea Nacional estarán siendo convocados a sesión a fin de no permitir más injerencia en los asuntos internos de Nicaragua. Manifestarnos en forma enérgica y rotunda, rechazar todas esas acciones injerencistas, todas esas acciones que violentan la soberanía y la autodeterminación de nuestro país y de nuestra querida Nicaragua por parte de este organismo desprestigiado y desacreditado como es la OEA. Además mencionó que se ha orientado a las fuerzas castrenses y otras instituciones a seguir la misma línea de rechazo a un organismo que, según él, cuenta con un desprestigio internacional. Queremos llegar a un consenso para instar al jefe de Estado nicaragüense, presidente de la República y jefe de las Fuerzas Armadas, instarlo a que denuncie la Carta de la OEA. Entonces ese es el objetivo que nosotros tenemos de discusión, nuestra declaración de rechazo a la actitud injerencista, nuestro llamado a otros poderes del Estado para que pongan de manifiesto su rechazo y el camino de la lucha por la autodeterminación, la independencia y la soberanía de nuestro país, e instamos al jefe del Estado nicaragüense que haga la denuncia de la Carta de la OEA, la denuncia correspondiente a estas actitudes. Según expertos, existe la posibilidad que al finalizar el 2021, Nicaragua sea suspendida de la OEA como parte de la aplicación de la Carta Democrática. Jimmy Romero, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que más del 50% de la población del país ya ha sido vacunada contra el COVID-19 y agregó que la nación recientemente recibió un nuevo lote de más de 134,000 vacunas de AstraZeneca. 56.42% de la población nicaragüense está vacunado contra el nuevo coronavirus. Así lo detalló este mediodía la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo. Queremos informar que estamos ya en el 72.09% de hermanos y hermanas vacunadas en población mayor de 30 años. Estamos hablando de las hermanas embarazadas con un 64.82%, 34.38 en niños de 2 a 11 años, 41.70 en niños de 12 a 17 adolescentes jóvenes, 48.54 entre 18 y 29 años, y además con refuerzo ya. La población ha recibido segunda dosis, algunas personas están recibiendo tercera dosis también. Cumplimiento de 72, decíamos, en la población mayor de 30 años y 56.42, que es casi 57 en la población en general, desde los 2 años hasta la edad adulta. El pasado fin de semana, Nicaragua recibió un nuevo lote de vacunas AstraZeneca, 143.400 nuevas dosis, donadas por el mecanismo COVAX, que vienen a fortalecer el proceso de vacunación, que además de los diferentes puestos habilitados por el Ministerio de Salud, también se realiza casa a casa, informó la vicemandataria. Xochitl Mendoza, Acción 10. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía.
Un joven que conducía su moto en aparente estado de ebriedad murió al ser atropellado por un camión que se desplazaba de Managua a Río San Juan. Mayor información de este y otros sucesos en esa localidad con Marvin Miranda. Enger Jordani Reyes Sequeira es el nombre del conductor de este automóvil que perdió la vida al estrellarse en una rastra en Santo Tomás Chontales sobre el tramo carretero que cruza por esa localidad. Lo reconozco como una buena persona, elaboró conmigo, buen tiempo, buen amigo, compañero de trabajo, buena persona. Incluso ayer lo miré a eso a las 7 de la noche, me saludó y todo, tranquilo. No espera esta llamada. Este fin de semana se contabilizaron en Chontales en menos de 10 horas 2 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Un joven que se desplazaba en una motocicleta bajo los efectos de licor murió en el hospital de Huigalpa minutos después que un camión lo arrollara en la comunidad de Cuizalá, jurisdicción de Comalapa, luego que irrespetó una señal de alto. Y cuando vengo aquí al frente de esta salida aquí de Rancho Lumbí, el muchacho venía desplazado a una velocidad incomparable casi. Yo como le digo a los muchachos y a los señores policías, si yo no hubiera venido ahí, ese carajo o hubiera pasado de paso para allá, o cuando quiso dar vuelta para acá, siempre se hubiera pegado su buen golpe, no sé, pero ya ahí, saladamente venía yo ahí. Nunca me ha pasado nada de accidente ni nada, tengo tiempo de venir a viajar aquí a Managua y eso, y gracias a Dios nunca me ha pasado nada, pero ya ahí, aquí estamos, hermano. Tras el impacto, el joven Omar García Sáenz, conductor de la motocicleta marca Boxer, salió por el aire y estrelló su cabeza en el pavimento. Que el muchacho, venía ya del sector del Rancho Lumbí y no se fijó, pasó de viaje, en la moto de él, el pobre venía alcoholizado y por eso mismo no se fijó en el camión que venía de este lado, del lado de Managua, ¿sí? y fue arrollado brutalmente, pero el camión no iba tan a exceso de velocidad, pero la primera neta. Pues. Oficiales de la Policía de Tránsito de Chontales se presentaron a la escena y procedieron a realizar las investigaciones correspondientes. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Y siempre hablando sobre accidentes de tránsito, un hombre que viajaba a bordo de una moto resultó con lesiones en su cuerpo tras ser impactado por un autobús. Esto sucedió en las cercanías del aeropuerto Augusto C. Sandino, acá en la capital Managua. Más detalles con Geraldine Domínguez. Con su brazo izquierdo y su pierna derecha fracturados, resultó el motociclista Francisco Javier Torres luego que este autobús le impactara cuando circulaba por el sector del portón 6 del aeropuerto. Según Antonio Caballero, conductor del bus, no se percató que el motorizado venía en su preferencia y de milagro quedó con vida, dado que el vehículo liviano quedó incrustado en la parte delantera de la coraza del medio de transporte. Torres labora como gestor de cobro en una financiera y concluía su jornada laboral. Él fue trasladado al Hospital Alemán Nicaragüense en una ambulancia del Ministerio de Salud. Minutos después, en el mismo sector, la prisa y falta de cortesía provocó otro accidente entre un autobús y un vehículo donde afortunadamente no hubo lesionados. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y el secretario general de la CST, Roberto González, manifestó que las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno del presidente Daniel Ortega no afectará a los más de 300,000 trabajadores de zonas francas en todo el país. Es Jocelyn Rojas con los detalles. Los trabajadores nicaragüenses, los sectores sociales y populares de Nicaragua, organizados en la Mesa de Unidad Sindical Social y Popular, encabezado por la Central Sanitaria de Trabajadores, estamos declarando no grato al señor Luis Almagro. Las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de Nicaragua no afectará a los más de 300,000 trabajadores de la zona franca. Así lo manifestó el secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores CST, Roberto González. Y es que según el dirigente sindical, Nicaragua no puede ser excluida del DR-CAFTA porque no es un acuerdo comercial bilateral entre Nicaragua y Estados Unidos, sino que hay otros países que forman parte de este acuerdo. Un cuento mal contado en esta ley Renacer, en la que están señalando de que aprobada la ley Renacer, Nicaragua estaba expulsada del acuerdo del Tratado de Libre Comercio conocido como DR-CAFTA. Falso de toda falsedad, porque no es así nomás que vas a soltar ese nudo como un zapato. El Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA es un acuerdo comercial regional, no es nada más con Nicaragua.
están todos los países de Centroamérica y República Dominicana. El Tratado de Libre Comercio de ERESCAP establece, como todo contrato, establece obligaciones y derechos, establece procedimientos de controles, procedimientos de seguimiento, procedimientos de sanciones y procedimientos también de demanda cuando hay violaciones a esos compromisos. Hay mucha preocupación por parte de la población nicaragüense en referencia a esta ley. Se habla de que estaría afectando a la zona franca y mucha gente está preocupada porque quedarían pues en desempleo. No hay ningún problema, no hay ningún temor que tener. La zona franca está sólida, 130.000 empleos y casi 500.000 empleos indirectos. Los inversionistas han conversado con nosotros, con nuestros sindicatos, con nuestras federaciones y con la central, que siguen dispuestos a seguir invirtiendo y a seguir generando empleos en Nicaragua, independientemente de los hechos políticos o de aprobaciones de leyes políticas en el Congreso de los Estados Unidos. Esa es la respuesta que nos han dado los inversionistas, que son al final los que aquí invierten, los que aquí construyen industrias, los que aquí compran, los que aquí efectivamente generan esos miles de empleos. González también hizo referencia a que es necesario lograr acuerdos para poder trabajar en conjunto. Enfatizó que la CST respalda la convocatoria del diálogo nacional lo más pronto posible. A nuestro gobierno a que ahora la tarea es convocar e instalar ese diálogo nacional que se propuso antes de las elecciones. Diálogo nacional para construir un acuerdo nacional, diálogo nacional incluyente, diálogo nacional con la participación de todos los sectores de nuestro pueblo, de nuestro país, desde el más chiquito hasta el más grande. A la vez manifestaron que para el próximo año hay expectativas que se logren al menos unos 15.000 empleos en el país. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Las autoridades de tránsito nacional informan que en la última semana se han registrado 768 colisiones a nivel nacional, en las que perecieron 19 personas y 46 resultaron lesionadas. Incrementa el número de fallecidos en accidentes de tránsito, esto según el más reciente informe presentado por la Dirección de Seguridad de Tránsito. En la última semana incrementaron en 9 las personas muertas en colisiones viales. El comisionado mayor Edgar Sánchez detalló que en comparación a la semana pasada, también disminuyeron en 5 las personas lesionadas y en 15 las colisiones. Del 8 al 14 de noviembre ocurrieron 768 colisiones, resultando 19 personas fallecidas, 46 lesionadas. Entre los fallecidos están 11 conductores, 6 peatones y 2 pasajeros, siendo las principales causas el exceso de velocidad y estado de ebriedad. La Policía de Tránsito destacó que en el 89% de los municipios no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Como parte de la labor preventiva que realiza la Policía de Tránsito, en la semana se impartieron seminarios de educación vial a 2.103 personas. Xochitl Mendoza, Acción 10. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. El costo semanal de la canasta básica permanece elevado, pese a la suspensión del incremento en el precio del combustible y gas licuado. Ampliación también que vamos a darles a ustedes con Jimmy Romero. Pese al congelamiento de los precios de los hidrocarburos y el gas licuado, los 53 productos que integran la canasta básica no han frenado sus alzas. Así lo confirmó el INDEP, quien explicó que en solo 4 semanas las familias están pagando ya 177.93 córdobas adicionales. Ya el 25 de octubre, la canasta básica aumentó 8 córdobas con 25 centavos esa semana. El 1 de noviembre aumentó 21.43. El 8 de noviembre aumentó 74 córdobas. Y para esta semana, 15 de noviembre, aumentó 74.25. Si nosotros sumamos estas 4 semanas, hay un aumento de 177.93 córdobas. O sea, que realmente con este congelamiento lo que hubiese sido lo más indicado era que hubiese bajado la canasta básica. Fueron productos como el aceite, la cajilla de huevos, el queso, los cortes de carnes, el pollo y perecederos que aumentaron su valor. Sin embargo, Marvin Pomares afirmó que ese comportamiento ha sido más especulativo por el cierre del año.
Entonces ellos siempre vienen, los comerciantes, ¿y qué te dicen los comerciantes? El producto que me trajeron, me lo trajeron más caro. Me lo trajeron más caro y otros comerciantes que te dicen, nosotros tenemos que aumentarle un poquito porque tenemos que ganar nuestro aguinaldo también. Entonces, todo eso. La semana pasada nosotros estuvimos reunidos con 22 comerciantes del mercado oriental y ellos nos decían eso. No obstante, la organización reconoció que debería ser el mismo Ministerio de Industria, Fomento y Comercio en regular este tipo de comportamiento que ha provocado que en poco tiempo la canasta básica supere los 15.512 córdobas. Jimmy Romero, Acción 10. Sector panificador de Nicaragua mantiene altas expectativas durante la temporada de Navidad y fin de año. Veamos el reporte que nos brinda Jimmy Romero. Hasta un 30% de ventas es lo que proyecta el sector panificador durante las fiestas de Navidad y fin de año, donde ya es tradicional que las familias demanden pastelería, pan de cena y encargos para ocasiones especiales, afirmó Juan Pablo Estrada. Normalmente en los meses de noviembre y diciembre hay un pico de un 25-30% de crecimiento en ventas. Crecimiento como empresarial, pues yo creo que nadie va a tener un gran crecimiento, aunque el país ha crecido, ¿verdad? Pero nosotros lo que hacemos es que esté estable la industria, pues. Son alrededor de 6.000 pequeños, medianos y grandes talleres de panaderías que desde ya se preparan para la mejor temporada del año, tomando en cuenta que la clase trabajadora recibe el aguinaldo y dinamiza así el consumo local. Pues prácticamente la pandemia ha bajado bastante, diría yo, ¿verdad? Con esto que la gente, pues los protocolos sanitarios han cumplido y la vacunación ha sido masiva, pues ha sido que ya hay bastante, circulación, decíamos, de efectivo, más que el 13º mes. La Cámara del Pan explicó que en lo que resta del 2021 no se presentará aumento de precios en estos productos, pese al encarecimiento de la materia prima y los servicios básicos. Jimmy Romero, Acción 10. Hay malas noticias para quienes compran juegos pirotécnicos y es que comerciantes de este producto agregan que este año se registró un significativo aumento de precios en este producto. Veamos a continuación el reporte que nos ha preparado Jocelyn Rojas. Este lunes aún terminaban la instalación de los tramos de venta de pólvora a los comerciantes que se ubican en las inmediaciones del Ministerio del Trabajo en Carretera Norte. Quienes comercializan este producto aseguran que hay especulaciones sobre un incremento significativo en el costo este año. Mira, amor, primeramente tenemos que darle gracias a Dios porque estamos otro año más aquí, ¿verdad? A pesar que ha sido un año bastante duro por lo de la pandemia, estamos aquí haciendo la lucha, ¿verdad? Para seguir adelante con nuestra venta de pólvora. Nuestras expectativas es que siempre estén buenas las ventas. Se supone, se dice de que la pólvora puede ser que venga un poquito más alto, alto los precios. No nos han dicho todavía específicamente el precio, no sabemos nada, hasta mañana vamos a capacitarnos, no sabemos, como dicen, estamos a la ciega ahorita, solo prácticamente tenemos puesto ya nuestros ranchitos que nos mandaron pues a hacerlo, pero hasta mañana entramos nosotros a ver qué nos dicen en la capacitación, esperamos en Dios, ¿verdad? Que no suban los precios porque esto está duro. Se espera que a más tardar el 24 de noviembre estén listos todos los tramos autorizados a nivel nacional, mismos que estarán laborando hasta el 6 de enero del 2022. Se supone que como para después del 20 dicen de que nos van a dar los permisos, ya prácticamente solo estamos esperando la capacitación y que nos den los permisos. Ya la alcaldía ya nos vino a medir, ya estamos aquí instalados porque la alcaldía nos dijo que nos viniéramos a instalar. En este punto son al menos 18 tramos los que están autorizados por la alcaldía de Managua. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Siempre es importante supervisar si su niño o niña va a utilizar pólvora. Hay que tener mucha precaución para evitar quemaduras. En otra información, la picadura de insectos provocó que un bebé de tan solo 2 meses de edad desarrollara una alergia en todo su cuerpo. Xochitl Mendoza nos cuenta más. Cargando entre sus brazos a su nietecito Nectalí Vallecillo de tan solo 2 meses, llegó a este medio la señora Cruz Estela Vázquez. El bebé presenta una alergia severa en todo su cuerpecito. Según su abuela, esto se debe a la picadura de insectos. No tenemos dinero, ¿verdad? Porque ya hemos comprado medicamentos de 300, 200 y no se le ha hecho nada a este niño.
sino que le vuelve a salir esa roncha que dicen que es como el hepate que le pica, un insecto, ¿verdad? Y ya lo llevamos allá donde el mactólogo, allá el SPAI, y nada, no han dicho nada, pues. Y él llora amargamente, en la madrugada llora, yo tengo que estarlo chineando porque la mamá, pues, ella también así está, así enferma como él. El bebé no solo necesita la valoración de un especialista, también necesita leche, toallas húmedas y pamper. Duele el alma mirarlo a medianoche llorar, cada ratito se despierta. Comentó que el papá del niño también tuvo un accidente. Sí, ayer, sí, como él jale ahí a trabajar en un carretoncito de caballo ahí que lo alquila, lo atropelló un chunche, llegó todo raspado, sin reales, sin nada, el pobre muchacho también, sí. Es triste la vida. Estamos viviendo, ¿verdad?, en una situación crítica, pues, en este momento. Estamos, sí. Aparte de la consulta médica, ¿qué más necesita el niño? Necesita alguna ayuda económica, como aquí el pamper, leche, si algo, pues. ¿Qué tipo de leche? Nectógeno 1 le estamos dando, pero ya no es dinero ahorita, entonces le estamos dando fresquito, agüita de así, no hay dinero. Si en su corazón nace apoyar a este angelito, puede dirigirse a la siguiente dirección, de donde fue la Sandac del Iván Montenegro, 9 cuadras al sur, 2 cuadras al este, o llamar al 88625522. Xochitl Mendoza, Acción 10. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En este segmento de debates y soluciones vamos a abordar el tema de la combinación de vacunas para la COVID-19. A continuación, Christopher Guevara nos ha preparado una nota donde nos brinda detalles de que sí es posible realizar esta acción. De acuerdo con el portal web Nature, investigadores internacionales comprobaron que la mezcla de 2 vacunas contra el COVID-19 crea respuestas inmunes más eficaces para prevenir el contagio del SARS-CoV-2. La efectividad de vacunas mixtas fue comprobada tras un experimento natural que consistió en frenar de forma parcial o completa el uso de la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca en colaboración de la Universidad de Oxford. Esto luego que los efectos del biológico provocaran efectos secundarios graves en alguna de las personas que fueron inmunizadas con ella. La interrogante de muchos es, ¿qué vacunas se pueden combinar? Hay documentación científica que incluso varios gobiernos han adoptado para sus ciudadanos. Escuche usted, la primera dosis de Pfizer más un refuerzo con otra dosis de AstraZeneca. O bien viceversa, la primera dosis de AstraZeneca más una segunda dosis de Pfizer. Los resultados apuntan a que son más eficaces que inocularse con 2 de la misma dosis. Sin embargo, los efectos secundarios no llegan a ser graves, son de corta duración y se alivian con remedios bajo prescripción médica. En conclusión, los resultados evidenciaron que la combinación dio como efecto niveles comparables o más altos de anticuerpos neutralizantes en comparación con el refuerzo con la misma vacuna. Según los resultados preliminares de ensayos estadounidenses, la combinación de vacunas contra COVID-19 produce tantos o más anticuerpos como el uso de la misma vacuna como refuerzo. Christopher Guevara, Acción 10. Muchas gracias, Christopher Guevara. Ya me acompaña también Jimmy Romero, quien va a presentar a nuestro invitado. Así es, María Esther, ya nos acompaña en el estudio de debates y soluciones de Acción 10 de la mañana el doctor José Antonio Delgado. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos acá y siempre por abordar temas tan importantes. El día de hoy estaremos abordando, como lo decía María Esther Ordóñez, combinación de vacunas anti-COVID-19. ¿Qué está pasando con la aplicación de estos inoculantes en Nicaragua? Muchas veces hay desconfianza, ahora que el Ministerio de Salud está casa a casa, colegio a colegio aplicando el inoculante, ¿hay mayor confianza o esto crea mayor desconfianza? Muchas veces ahora hay como un desorden. ¿Dónde puedo yo aplicarme en un centro hospitalario o en un centro de salud la vacuna? Buenos días, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Quiero comenzar recordándole a las personas que la pandemia COVID-19 existe, no ha terminado. No va a terminar en diciembre del 2021. Probablemente, a como estamos el día de hoy, vamos a estar todo el 2022
Para las personas que creen que el doctor solo dice cosas negativas, esa es la ciencia, se llama historia natural de la enfermedad. Va a haber otro rebrote. ¿Quién lo dice? Las personas que se fueron al estadio, 15.000 personas, los que anduvieron en los aguizotes de Masaya y los que van a celebrar felizmente diciembre sin mascarilla, aglomerándose. Porque, les explico, aglomerarse, que es juntarse, ¿verdad? Ponerse así juntos todos, incrementa el contagio. Y movilizarse, es decir, pasar de este lugar a este lugar, incrementa la diseminación de la enfermedad. Mientras nosotros tengamos ese comportamiento con un porcentaje de vacuna en el país del 19%, el 2022 vamos a tener otra ola tan dura y tan dramática como la que pasamos en septiembre. Por eso les recuerdo que la pandemia no ha terminado y tenemos que continuar con los cuidados permanentemente. A tu pregunta de la combinación de vacunas, fíjate que la COVID-19 ha hecho algo que el ser humano, te lo voy a poner desde el punto de vista humano y desde el punto de vista espiritual para la gente que cree en Dios. Desde el punto de vista humano, la ciencia ha avanzado de tal manera que esta vacuna o estas vacunas que se han hecho para contrarrestar la COVID-19 ya venían estudios previos. De hecho, ya había existido una epidemia de SARS, por eso ya conocían un poco el virus y se desarrolló rápidamente la vacuna porque los estudios fueron compartidos con otros países. Porque vos decías, bueno, puedes preguntar, ¿y cómo tantos países hacen tantas vacunas? Porque ya todos tenían cierto conocimiento, por eso es que varios países han hecho varias vacunas. Desde el punto de vista espiritual, para las personas que creen en Dios, cuando pasa algo, ya estás preparado. Es decir, nosotros ya estábamos preparados para esta pandemia. No hemos querido actuar conforme a esa preparación, es otra cosa. La combinación de vacunas ha sido producto de la necesidad, como casi todo en el desarrollo de la humanidad. Por necesidad del ser humano ha desarrollado cosas, por necesidad se ha hecho la combinación de vacunas. Uno de los países en Latinoamérica que experimentó esta necesidad fue Argentina. Le llevan dosis de Sputnik B, no llega la segunda dosis, se quedan esperando una segunda dosis y tienen que tomar la decisión de con qué vacuna combinarla. Combinaron con AstraZeneca. Combinaron con Pfizer y se dieron cuenta que esa combinación de vacunas genera anticuerpos y no causa problemas o daños a la salud, porque las vacunas tienen que ver primero con la seguridad de que al aplicarla a una persona pues no le va a provocar un daño a la salud o la muerte. Entonces la combinación de vacunas se ha dado de manera por necesidad y se ha dado de manera casual y de manera de toma de decisión individual. Por ejemplo, acá en Nicaragua, ¿cómo se ha hecho la combinación de vacunas? Al inicio de año hay gente que dijo, bueno, me puse el Sputnik porque el gobierno la puso, o me puse la AstraZeneca, pero voy a viajar a Estados Unidos y ya me voy a poner las 2 dosis de Pfizer o me voy a poner la dosis de Johnson & Johnson, y no les pasó nada. ¿Cuál es el problema en el caso nuestro? Que no tenemos un estudio de seguimiento. Es, desde el punto de vista médico-científico, un poco decepcionante saber que a la fecha, 2 años casi de la pandemia, vamos a cumplir pronto, y no sabemos datos exactos, por ejemplo, cuáles son los principales signos y síntomas de la pandemia, o en las vacunas, cuáles son las principales reacciones. Entonces, la combinación de vacunas es algo que casualmente se ha dado por necesidad, pero desde el punto de vista oficial, la Organización Mundial de la Salud no la recomienda, por una razón administrativa. En el mundo apenas llevamos el 50% de personas vacunadas con una dosis. Y el 4.5% de los países con bajos recursos, como Nicaragua, apenas una dosis aplicada. Entonces, esa necesidad y esa dificultad hace que no sea algo oficial la combinación de vacunas. Que en el concepto científico de combinación de vacunas, nosotros ya tenemos experiencia, por ejemplo, con las vacunas que se aplican a los niños, que son 3, 4, 5 vacunas para facilitar dosis, para facilitar cumplimiento y para facilitar cobertura de enfermedades. Hay personas que me han llamado y me dicen, doctor, yo ya me puse las 2 de Sputnik, voy a ir a Honduras a ponerme la Moderna para tener más defensa. No, no aplica de esa manera. Hay que respetar también los intervalos de desarrollo de los efectos de los anticuerpos, porque, por ejemplo, dosis de AstraZeneca se pone hoy la primera dosis y la segunda dosis se pone en 4 a 8 semanas, no a las 3 semanas. Entonces yo he visto gente acá que se vacunó con el bloque de 30 años a más, ya están poniendo la segunda dosis, me la voy a poner, ya me la puse, doctor. ¿Y cuándo te pusiste la primera? Hace 3 semanas y media. ¿Pero para qué lo hiciste?
el desarrollo de anticuerpos no se va a dar conforme lo que los estudios han dicho de esta vacuna. Tenés que esperar ese tiempo. O la dosis de refuerzo que ha aplicado el Ministerio de Salud con las personas que ya se pusieron 2 dosis de AstraZeneca, incluso 2 dosis de Sputnik, y eso públicamente no se ha manejado, pero sí yo sé de personas que se han aplicado 2 dosis de Sputnik B, pasaron los 6 meses y ahora se aplicaron AstraZeneca. En AstraZeneca y en Sputnik no hay muchos estudios que digan y justifiquen los refuerzos o esa combinación de vacunas. Porque cuando estamos hablando de 2 dosis de Sputnik y una de AstraZeneca, estamos hablando de combinación de vacunas. No hay muchos estudios que hagan referencia a eso. Sin embargo, nos basamos a los estudios de la Pfizer, de Moderna y de Johnson & Johnson, que han demostrado que a los 6 meses bajan los anticuerpos y a los 8 meses son más bajos todavía. Con Johnson & Johnson se le aplicó hoy, a los 2 meses bajan los anticuerpos. Por eso se ha indicado una tercera dosis, que tampoco administrativamente la Organización Mundial de la Salud la tiene de manera masiva, porque ha dicho, antes de aplicar una tercera dosis, procuren países tener una alta cobertura de vacunación en su país, pero además los que ya tienen una alta cobertura de vacunación en su país, permitan que otros países los alcancen. Si nosotros pudiéramos ver el gráfico de una página que se llama Nuestro Mundo en Datos de la vacunación en Centroamérica, van a ver unas barras realmente con una diferencia que da decepción. Nicaragua tiene 19% en la parte más baja de vacunación y Costa Rica tiene arriba del 75% de vacunados con una dosis. En Centroamérica, o sea, en una pequeña región de pocos países, tenemos una diferencia abismal en cuanto al porcentaje de vacunación. Costa Rica, El Salvador y Panamá y Belice son países que tienen vacunados del 50% hacia arriba con 2 dosis de vacuna. Pero eso tendría que ver tal vez, doctor, el punto de que en Nicaragua la vacunación es voluntaria, porque en otros países se ha exigido, como en el caso de Costa Rica, que a los trabajadores públicos deben de vacunarse. En Nicaragua el Ministerio de Salud ha dicho es voluntario. Entonces, si yo me quiero vacunar, yo voy y me vacuno. Pero si yo digo, no me quiero vacunar por mi religión, porque no creo, porque tengo dudas, porque muchas personas, a mí inclusive me han dicho, no, es que yo tengo que esperar más años, todavía no sé si van a probar en mí con esa vacuna. Entonces puede ser de que la población tenga un temor y el día de mañana yo no sé. Como pasó, por ejemplo, con la primera dosis de AstraZeneca. A mí yo fui alegrísima a ponerme la primera dosis y en la noche yo no aguantaba el cuerpo, sentía que me estaba muriendo. Entonces puede ser que luego uno dice, en la segunda dosis puede ser de que me dé igual o peor y por lo tanto puedo tener temor. Bueno, el español es tan rico en palabras que decir vacuna voluntaria en Nicaragua es como decir soy médico doctor. O sea, yo no ando diciendo, usted es doctor, sí, soy doctor y soy médico. O sea, decir vacuna voluntaria es algo así, porque toda la vida ha sido voluntaria la vacuna. En el mundo es voluntaria la vacuna. Que me exijan, por ejemplo, en Nicaragua no es voluntario, no es obligatorio usar mascarilla. No es obligatorio, pero al supermercado no entras sin mascarilla. Al banco no entras sin mascarilla y a muchas instituciones no entras sin mascarilla. Pero aquí la mascarilla es de uso voluntario. Pero hay espacios donde es exigido. Lo mismo que en Costa Rica. En Costa Rica la vacuna no es obligatoria, es voluntaria. Que en algunos lugares te pueden exigir es diferente. Prudentemente, una empresa dice, yo no puedo permitir que mis trabajadores vengan sin mascarilla o mis clientes externos, porque no sé ni cómo se están cuidando. Entonces, que sea voluntaria o no, eso no implica en el comportamiento de las vacunas. Implica, antes de la disponibilidad de vacunas, una campaña pro vacuna, que me invite a mí a vacunarme. Porque, por ejemplo, yo vi una respuesta muy positiva con la vacunación del bloque de 30 años a más. Esperaron gente 20 horas. Yo tengo una amiga doctora que esperó 17 horas para vacunarse, es decir, estaba ansiosa por vacunarse. Yo vi una respuesta positiva, según la Secretaría de Salud de Honduras, de más de 100.000 nicaragüenses que se han ido a vacunar hasta Honduras, una gran parte de forma ilegal, sabiendo que están haciendo algo no correcto, pues porque se van esquivando la frontera. Los de la frontera saben, ¿verdad? Porque no es algo que esté oculto, pero se arriesgan, se arriesgan incluso a llegar y que les digan, mire, ya no estamos vacunando. Entonces yo ahí veo una buena respuesta. Lo que no veo es una campaña pro vacuna para invitarme a mí a vacunarme.
¿Y ahora qué ha pasado con el hecho de que las autoridades del Ministerio de Salud estén mandando a su personal casa a casa, colegio a colegio, a vacunar a algunas personas que deseen hacerlo? ¿Ha sido efectivo o hay mucha deficiencia, no hay interés de las personas en poder aplicarse el inoculante? Eso es excelente y yo felicito a la autoridad del Ministerio de Salud por tomar la decisión de abrir las posibilidades de vacunarme. Porque honestamente es hasta indigno que yo espere como personal de salud 17 horas para vacunarme. Es decir, yo esperé 5 horas la primera vez, bueno, la segunda vez no esperé mucho, pero una doctora que espere 17 horas para vacunarse, pues me parece que no es lo correcto. Entonces, al abrir la posibilidad de vacunarse en los mercados, porque están vacunando en los mercados, en los colegios, y casa a casa, y además de más puestos de salud, me parece genial y debería ampliarse, por ejemplo, que digan estamos vacunando en la Plaza Juan Pablo II y 5 o 6 toldos ahí en carro, o estamos vacunando en todos los centros comerciales de todas las cabeceras departamentales, para comenzar, pues. Bien, doctor, vamos a tener abiertos los números telefónicos, ya aparecen los números en pantalla, para que nuestros televidentes que tengan alguna consulta, con mucho gusto acá el doctor les estará atendiendo. Doctor, ¿podría ser de que este tema de combinación de vacunas es viejo? Esto es de hace años que se viene haciendo esta práctica, pero tenemos que AstraZeneca y Pfizer son diferentes componentes, para que me explique si esto podría afectar. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, mi estimado doctor, muy buenos días. Siempre usted con sus excelentes sugerencias, yo lo felicito también. Y le pedí al Canal 6 que siempre, al Canal 10, que sea sostenida su visita, doctor. Eso es muy importante para la población. Doctor, pregunta, el 7 de abril, primera dosis Covishield, el 9 de junio, segunda dosis Covishield, tercera dosis AstraZeneca la semana pasada. ¿Hice lo correcto o no hice lo correcto? Pase buen día, que Dios me lo bendiga. Buen día. Gracias por su comentario. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses. Hubiese esperado un poco más. Recuerden que la tercera dosis con AstraZeneca o Sputnik, que son las vacunas que tenemos nosotros, en mayoría no hay unos estudios que refuercen esta práctica. Pero se hace en base a lo que ya se estudió con Pfizer, que se estudió con Moderna y con Johnson & Johnson. Entonces, pues la práctica podría ser un poco empírica, decisión de país, y me parece bien, pero sería bueno esperar mejor los 6 meses para la dosis de refuerzo de 6 a 8 meses, y entre una dosis de AstraZeneca y la otra, hacerlo entre las 8 y las 12 semanas para procurar una mejor generación de anticuerpos. ¿Y qué pasa cuando ya termina las 12 semanas y aún no se ha aplicado la vacuna? ¿Tiene algún efecto negativo, positivo? Bueno, lo ideal es respetar los rangos. En el caso de la primera dosis, para aplicarse la segunda. Si se pasa, pues no va a perder el efecto. Y la recomendación que dice la Organización Mundial de la Salud es que si usted se pasa de esas 12 semanas, vacunarse lo más pronto posible, porque se supone, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo sencillo, los que se han ido a vacunar a Honduras, se fueron a vacunar hace un mes, en este mes ya están llegando la segunda dosis, es decir, cuando yo compro una vacuna, hay una toma de decisión administrativa que puede ser lo siguiente. Nosotros escuchamos decir, Honduras prestó 100.000 vacunas de Pfizer, 100.000 dosis de vacunas son 50.000 personas. Yo como país decido, o le pongo las 100.000 dosis a 100.000 nicaragüenses, o le pongo las dosis solo a 50.000. Si le pongo a 50.000, tengo garantizado sus 2 dosis. Si le pongo a 100.000, no tengo garantizada la segunda dosis, pero tengo un mes para tratar de garantizar esa segunda dosis. Entonces son decisiones administrativas y por eso a veces los rangos no se cumplen. Pero bueno, son decisiones que uno toma en el momento, porque en lugar de no tener ninguna vacuna, es mejor tener al menos una dosis, esperando ya la segunda. Entonces no va a pasar que pierde el efecto, pero sí lo ideal es respetar los rangos. Doctor, lo que yo le decía en el caso de que Pfizer y AstraZeneca llevan componentes diferentes cada uno de estos. Entonces, si en algún momento yo me aplican AstraZeneca, luego yo busco Pfizer, ¿puede haber algún problema en esto o perfectamente puede darse esta combinación? Sí, las vacunas de Moderna, de Pfizer, son de componente ARN mensajero. Hay una parte que produce defensa, y las de la AstraZeneca son vector virales. La combinación que se ha hecho con estas vacunas pues ha demostrado que hay una mayor generación de anticuerpos. No pasa nada. Eso se ha hecho de manera en estudio y de manera empírica con algunos nicaragüenses que se han puesto AstraZeneca y han ido a Estados Unidos a ponerse Pfizer, no ha pasado nada.
o en este momento con la vacunación de Honduras, hay gente que ya se puso AstraZeneca o Sputnik, incluso Sputnik Light, y han ido a Honduras a vacunarse o han ido a Estados Unidos a vacunarse antes del 8 de noviembre, que fue el corte que hizo el país para las personas que todavía no estaban vacunadas. Esa combinación no va a tener dificultades, pero las personas no pueden tomar la decisión y en Nicaragua no se va a poder. Porque hay personas que me dicen, doctor, ya tengo mis 2 dosis de Sputnik y me voy a poner un tercer refuerzo. No, el tercer refuerzo no es que yo voy a ir porque yo quiero, es porque yo tengo que estar en el grupo poblacional que clasifica o que está admitido para la tercera dosis. No es que a todos se les va a poner. Doctor, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su comentario, su consulta al doctor que nos acompaña el día de hoy en Debates y Soluciones? Le escuchamos. Sí, buenos días. Saludos a los tres que están presentes. Ya el doctor me aclaró algo a la pregunta que me iba a referir. Yo soy paciente de insuficiencia renal crónica en estadio 5. Ya tengo mis 2 vacunas de Sputnik desde el mes de marzo y he estado consultando, preguntando por la tercera dosis, pero en realidad nadie me dice nada. O sea, ¿en qué momento y cuándo yo puedo hacer uso o buscar la forma de ponerme el refuerzo? Ok, muchas gracias por su comentario. Sí, ¿Se hace necesario aplicarse un refuerzo cuando ya se aplicó Sputnik V, las 2 dosis? Insuficiencia renal, problemas de VIH, situaciones de cáncer y no recuerdo la otra, son 4 las enfermedades que priorizó el Ministerio de Salud en marzo al inicio de la vacunación. Usted estaría dentro de las personas priorizadas. Su segunda dosis fue en marzo, ya aplica para el refuerzo con AstraZeneca. Vaya al centro de salud más cercano, usted dice soy un paciente con problemas de insuficiencia renal, ya tengo mis 2 dosis de Sputnik y le van a poner la AstraZeneca, que de manera pública no se conoce mucho, pero sí se está aplicando. Entonces él es un candidato que debe de estar en esa opción de la tercera dosis. No hay ningún tipo de contraindicaciones el hecho que se haya aplicado Sputnik y luego AstraZeneca, porque también nos preguntan acá en nuestras redes sociales que se han aplicado Sputnik y que también requieren aplicarse Moderna, que es en el caso de Honduras. Sí, esa combinación, como les digo, no tiene como un estudio de soporte, pero en la práctica se ha podido hacer, no han habido reacciones, no tenemos tampoco estudios de seguimiento para ver cuáles son la generación de anticuerpos, tenemos esa debilidad, pero se puede hacer, como les decía anteriormente, pues por necesidad nos ha llevado esa combinación. Y en el caso de los estudios que hay más refuerzo en cuanto al conocimiento, Pfizer ha demostrado de que sí se pierden anticuerpos a los 6 meses y se generan más anticuerpos con una tercera dosis. Para este año 2021-2022, no sabemos si a finales del 2022 pues vamos a necesitar otra 4ª vacuna o vamos a quedar con una vacuna anual, pues todavía ya no vamos sabemos. a aterrizar a ese punto, doctor, porque también está el problema de que vienen las olas, suben, bajan, pero a continuación tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Sí, buenos días, corazón. Aquí estoy hablando del departamento de León. Sí. Yo quiero hacer una consulta al doctor. Pues, aquí en León me pusieron una vacuna que se llama el Sputnik y me dijeron que era una sola dosis. El problema es que yo soy sobreviviente de cáncer y a mi esposa, una enfermera, le dije con esta vacuna no podía llegar a Costa Rica, que nosotros nos mandan a hacer un estudio ya. Y respecto a, doctor, que en el programa, en este programa no estudió con cáncer, ahí no nos llamaron de la paternidad a que nos lo fuéramos a vacunar en ningún momento. En ese programa no nos llamaron a nadie. Entonces yo quiero que tenga claro que con esa vacuna puedo llegar yo a Costa Rica a hacerme el estudio o esta enfermera anda dando más información. Okay, muchas gracias por su comentario. Bueno, con tanta tecnología el amigo nos demuestra que no todos están bien informados. Sobrevivientes de cáncer es un grupo poblacional que el gobierno le dio prioridad desde marzo. Yo conozco familiares y personas profesionales menores de 40 años, sobrevivientes de cáncer que se vacunaron en marzo con Sputnik y algunos creo que con AstraZeneca. Si usted es sobreviviente de cáncer, a menos que hace poco ha sido diagnosticado de cáncer, que puede ser una posibilidad, ¿verdad? Que recientemente le diagnosticaron cáncer, usted está dentro del grupo poblacional prioritario para la vacuna.
me llama la atención que le hayan puesto Sputnik. Debe ser una persona muy joven. Para que le pusieran Sputnik tiene que ser menor de 30 años, según los bloques de vacunación. Porque el Sputnik hasta hace poco se está aplicando y en menores de 30 años. Pues ahí tendríamos que tener el detalle de su edad. Pero si usted es sobreviviente de cáncer y ya le pusieron el Sputnik, pues ahí está ya vacunado. Habría que esperar más adelante si necesita otra segunda dosis, porque si recién se la pusieron, pues no hay que hacer nada más. Ya está vacunado con una vacuna que genera más o menos el 70-80% de protección de anticuerpos, así que pues ya hizo lo que tenía que hacer. Doctor, hay una persona que me está consultando que él se puso en nuestro país AstraZeneca y luego fue a Honduras a aplicarse la dosis de Moderna. Que si esto va a brindarle a él una protección, si está bien o no hay algún problema con ello. Nosotros hemos sostenido, nosotros los médicos, ¿verdad? Y yo también lo he dicho acá, que la mejor vacuna es la vacuna que uno tiene aplicada en el brazo. Lógicamente, los porcentajes de vacuna cambian. AstraZeneca anda entre 60 y 80% y Moderna tiene 94% de cobertura de anticuerpo. Si lo hizo porque necesita una mejor protección y el tiempo pasó, digamos, 8 a 12 semanas entre la dosis de AstraZeneca y la Moderna, mi recomendación es que para que adquiera una mejor defensa de anticuerpos, que cumpla los esquemas de cualquiera de las dos vacunas. O sea, yo no me puedo poner una AstraZeneca hoy, mañana una Moderna, después una Pfizer, después una Sputnik Light. Al día siguiente, doctor. Sí, un día. Porque creo que todas las vacunas cada 2 meses me va a generar más anticuerpos. No pasa de esa manera. Yo me tengo que cumplir los esquemas de vacunación, sea de AstraZeneca o sea de Moderna. No puedo hacer esa combinación, no es correcta. Porque entonces es como que me tome un antibiótico y después otro y al final pues no voy a tener ningún beneficio. Lo que sí tengo que hacer es cumplir con las dosis o el esquema de vacunación en el caso de la persona de cualquiera de las dos vacunas. Tiene que cumplirlo. Nos pregunta también una madre de familia que nos dice que ¿puedo aplicarle a mi hijo o a mi hija la vacuna Soberana o Abdala, que son ambas cubanas, y después reforzarla más adelante con otro tipo de vacuna, ya sea la Pfizer, la Moderna o la AstraZeneca? ¿Tiene algún efecto negativo eso? Si en las vacunas Sputnik V o Sputnik 5 y AstraZeneca tenemos poca documentación, con estas últimas vacunas la documentación es más escasa. De hecho, en el país la Asociación de Pediatría no se ha pronunciado. Entonces, si la Asociación de Pediatría, que son los expertos pediatras de Nicaragua, no se han pronunciado, pues quiere decir que hay poca información. La decisión de vacunar a un hijo es suya como mamá. Yo no tengo tanta información para darle una recomendación, pero sí le puedo decir que si usted vacuna con Soberano, con Abdala, a uno de sus hijos y pretende hacer un refuerzo más adelante, tiene que aplicar lo mismo que hemos estado conversando, ¿verdad? Ok, tenemos una llamada telefónica. De 6 a 8 meses de que pueden bajar los anticuerpos, si acaso hay estudios que lo sostengan, y pensar más adelante, no ahorita en otra vacuna. Pues. Ok, buenos días, le escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días. Doctor, mi consulta es la siguiente. Mi esposa el 26 de septiembre estuvo con COVID. Todavía ella tiene síntomas, no se ha puesto ni una dosis. Yo, al estar cuidando en casa, ¿verdad?, con tratamiento, también obtuve lo que es el COVID. No nos hemos puesto esa dosis. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar después de este proceso? Todavía hay que hacer recuperación porque estuvimos con oxígeno. Pero cuando nosotros empezamos con esto, vino la primera dosis de Ticuantete, pero no pudimos obtenerla porque dicen que no se puede poner esto. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para poderme vacunar con la primera dosis apenas, doctor? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Gracias al amigo que nos confirma el 19% que tenemos de vacunados en Nicaragua. O sea, hay gente que todavía no se ha vacunado por 3.252.3 razones. Y solo existe una razón para vacunarse. Si usted se vacuna, tiene una herramienta más de protección contra la COVID-19 que enferma, que complica, que quita la vida y en el peor de los casos no le quita la vida, pero le deja una secuela permanente. Si se enfermó el 26 de septiembre para ponerse una vacuna, usted debería esperar 15 días e ir al centro más cercano a vacunarse. Teóricamente en otros países 3 meses, porque uno genera anticuerpos cuando se enferma con COVID, genera anticuerpos de manera natural. Pero en nuestro país no podemos, la vacuna no nos está esperando.
nosotros esperamos que venga la vacuna y cuando hay vacuna nos aplicamos la que esté a disposición. Yo hubiese querido ponerme otra, me puse la que estaba en el momento, porque esa es la realidad nuestra. Entonces usted, fue el 29 de septiembre, o sea, ya pasó más de 15 días, entonces vaya hoy mismo, después de ver el programa, se va a vacunar a su centro de salud, usted y su señora, para la dosis que esté, que puede ser AstraZeneca o puede ser Sputnik V o Sputnik Light, no sé a cuál estaría pues, en el centro. Y esa tasa baja de vacunación que aún existe en Nicaragua, ¿que se debe a la escasez de vacunas? Porque mucho se ha dicho de parte de las autoridades de gobierno que están recibiendo cada semana donación de diferentes países para aplicarlas en Nicaragua, ¿o es que la gente no quiere aplicarse el inoculante? Tenemos una combinación dramática y peligrosa. Inicialmente fue escasez de vacunas, no hay una campaña pro vacuna y la gente no se quiere vacunar. Entonces es una combinación peligrosa. No tenemos muchas vacunas y la gente no se quiere vacunar. Por eso tenemos el impacto de la COVID-19 en el país, como lo hemos visto. En este momento hay excedentes de vacunas para que las personas que aún no se han vacunado puedan asistir a los centros de salud que están habilitados. Bueno, no sé si hay un excedente de vacunas, que tenemos vacunas en exceso, pero sí sé que están vacunando casa a casa, que están vacunando en los mercados, pero lo más dramático es que la gente no se quiere vacunar. Pero eso depende del comportamiento, es decir, yo no voy a ejercer presión en una casa con mi termo para ir a vacunar, porque si no he convencido primero a la gente de que voy a llevar a vacunar, entonces la gente no lo que va a hacer es rechazar la vacuna, como ha estado pasando. Yo he tenido algunas conversaciones con pacientes que me dicen, doctor, a mi centro de trabajo llegaron y solo se vacunaron la mitad, la otra mitad no quiso, o alguien rechazó. Y están llegando al centro de trabajo o al mercado. Entonces hay que generar una mejor campaña para que la gente se vacune, ya que la vacuna está llegando incluso a la puerta de la casa. Doctor, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta, su aporte al tema? Le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, le escuchamos, díganos. Doctor, le quería hacer una pregunta. Escúchenos directamente desde su celular o teléfono y no desde el televisor. Sí, quería hacerle una consulta al doctor. Sí, adelante. Tengo un niño de 2 años. O sea, aquí en mi casa no nos hemos vacunado ninguno, pero tengo un niño de 2 años y tengo una duda grande con la vacuna que están poniendo a los niños, porque dice que no está aprobada por la OMS y así la está poniendo Nicaragua. No sé si pueda tener alguna reacción adversa, podamos tener un problema grave. Quiero que me ayude con eso. Muchas gracias. Otra amiga que confirma que nadie se ha vacunado en su casa. ¿Por qué no se han vacunado en la casa? Que ya tenemos desde marzo haciendo publicidad para las vacunas. Todas las vacunas generan reacción todita. Las vacunas van a generar un tipo de reacción que va a cambiar de persona a persona y en la misma persona. Con las vacunas en los niños, pues como le digo, tengo muy poca información. De hecho, en la vacuna soberana Finlay se han aplicado, según la Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua, 6.418 dosis. Con la vacuna Biofarma Abdala se han aplicado 4.773 dosis. Entonces, apenas entre estas dos vacunas se han aplicado casi 11.000 dosis de vacuna. Muy poco, pues, comparado con lo que esperaríamos en ese bloque de poblacional que son los niños. Menores de 18 años, la población es bien grande. Apenas 11.000 personas vacunadas es poco. Conocemos muy poco las reacciones adversas, son 3 dosis, esto apenas va con la primera dosis. Entonces esa es una decisión que usted debería tomar, que no la ha tomado porque, según decía, pues nadie de la familia se ha vacunado. Tendríamos que conocer qué razones por las cuales no se ha vacunado. Doctor, y es súper importante la vacunación, porque luego vemos casos, por ejemplo, como en Europa, que está una nueva ola y están los casos, los contagios y las muertes. Entonces, ellos, inclusive las mismas autoridades están pidiéndole a la población que se vacune. Buenos días, tenemos una llamada telefónica. Hola, sí, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, le estamos escuchando. Buenos días. Sí, yo me vacuné, una pregunta al doctor. Yo me vacuné para el día 9 de julio con la vacuna, una sola dosis en la Johnson & Johnson. Quería saber cuándo yo estaría para ponerle una segunda dosis. Y se puede combinar ahora de la Pfizer o Moderna, pero lo que quiero saber cuándo sería más o menos un mes para volver a poner otra segunda. ¿Se puede?
de estas vacunas que Estado está hoy en día. No le entendí, gracias señora, no le entendí muy bien, pero sí de que se puso la Johnson & Johnson y cuándo se tendría que poner la segunda. Una dosis ella de refuerzo. La segunda dosis sería los 2 meses. En Nicaragua no se la va a poder poner, va a tener que ir fuera, porque en Nicaragua, bueno, la opción sería combinar. Podría ser si puede combinar. Yo creo que lo que ella le quería preguntar, doctora, ahí nos perdimos un poquito porque la comunicación no estuvo muy buena. Un poco mala. Pero ella pregunta aquí en Nicaragua si se podría poner una de las dosis de las vacunas que están aplicando en nuestro país. Aunque en la página de la Organización Panamericana de la Salud sale que Nicaragua tiene vacunas de Johnson & Johnson, aunque no especifica la cantidad, esa no se va a poder vacunar. Pero se la pongo más sencillo. Si ya pasaron 2 meses de su vacuna, como en efecto ya pasó, usted no se ha puesto ninguna vacuna para Nicaragua. O sea, para Nicaragua usted no se ha puesto ninguna vacuna. Entonces va a su centro de salud y cumple el esquema de vacunación de AstraZeneca o de Sputnik, según le ofrezca en el centro de salud. Así que vaya perfectamente. Teóricamente le va a servir como refuerzo. En la práctica va a ser vacunada y va a ser considerada completamente vacunada cuando tenga sus 2 dosis. Así que vaya al centro de salud y le van a poner o AstraZeneca o Sputnik o la que esté pues según la edad que ella tenga. Doctora, hay alguien que me pregunta cuánto tiempo debe de esperar si tiene coronavirus, si le dio coronavirus, cuánto debe de esperar para ir y que le apliquen la vacuna. Sí, esa es una pregunta muy frecuente porque bueno, a bastante gente le ha dado la enfermedad 15 días del inicio de los síntomas. Es decir, si hoy le comenzó COVID-19, espera 15 días y se va a vacunar. Porque tenemos que aprovechar que hay vacunas. Ahora, quiero quitarles de la cabeza el mito que mucha gente me ha dicho, doctor, es que yo ya me vacuné antes del intervalo que usted dijo porque en diciembre ya no va a haber vacuna. El año que viene, quién sabe si van a haber. Todo el año va a haber vacuna y todo el año que viene nos van a seguir regalando vacunas. AstraZeneca y Covishield, que son las vacunas que más se han aplicado en Nicaragua, han sido regaladas y andan alrededor de más del 60% de vacunas en nuestro país. Entonces, vacunas vamos a seguir teniendo porque apenas llevamos el 19% de la población vacunada. Ok, buenos días. Tenemos una llamada. Buenos días, hola. ¿Me estamos escuchando? Tenemos problemas con la comunicación, doctor. Me están consultando a través de nuestras redes sociales que hay mucha desconfianza con el tema de la campaña de casa a casa. Realmente esos termos nos preguntan que si son efectivos y si pierde efectividad el inoculante, el hecho de que lo carguen en esos termos. Si son esos termos igual a los que se utilizan para verano, para vacacionar, nos preguntan. En términos de desconfianza, Estados Unidos y Rusia son productores de vacunas y productores de vacunas que se han distribuido en varios países. Pero Estados Unidos es el primer lugar en casos de contagio y muertes de COVID-19 y Rusia está en el tercer lugar de mayor casos de contagio y muertes de COVID-19. ¿Por qué? Porque los rusos y los estadounidenses no se quieren vacunar porque tienen niveles de desconfianza grandes por otras 3.200 razones, ¿verdad? Eso explica que hay campañas pro vacunas que han fracasado y que tienen más impacto las campañas en contra de la vacuna. De hecho, Costa Rica y El Salvador tienen más vacunados que Estados Unidos y Rusia. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero, le escuchamos. Sí, yo me vacuné las 2 dosis de AstraZeneca. Me vacuné el 16 de agosto, la primera, y el 27 de octubre, la segunda. Quería ver pues, cómo estamos allí con el tiempo. Con respecto a mi hija, ella se fue a vacunar el 25 de octubre a Honduras y le toqué el 25 de noviembre. Y entonces quería que me explicara algo el doctor ahí, por favor. Gracias. Bueno, va bien con sus vacunas primeras, va a esperar hasta el año que viene en caso de una tercera dosis para usted, y si su hija tomó la decisión de ir a vacunarse a Honduras, que vaya a cumplir su esquema de vacunación el 25 de noviembre y ya se va a considerar completamente vacunada cuando pasen 15 días de su segunda dosis. Pues está bien lo que ha hecho, no hay ningún problema. En cuanto a la pregunta que le hacía sobre los termos que andan utilizando lo que pasa el personal es que del Ministerio de Salud. Sí, quería mencionar lo de la desconfianza, porque la desconfianza no es para Nicaragua. Pues hay veces hay gente muy sensible, piel de bebé, que cuando yo digo que aquí no hay campaña pro vacuna, creen que estoy en contra de alguien, sino que eso es en el mundo. Pues, o sea, en el mundo hay una desconfianza increíble, que se cree que hay un chip que es la marca del diablo, es decir, eso no es para Nicaragua, ¿verdad? Eso es para todo el mundo. No sé cómo esa información tan negativa se ha establecido.
Hace poco me dice una amiga y me dice, fíjate que la muchacha de la vacuna yo le iba a tratar mal. ¿Y por qué? Le digo yo, porque el termo lo puso en el piso y seguramente esa vacuna ya se descompuso. Porque necesita estar congelada. Bueno, necesita estar congelada el bloque de vacunas que viene de otro país y lo tiene el Ministerio de Salud. Pero cuando la va a aplicar a la persona necesita estar a temperatura ambiente. La temperatura corporal es de 37 grados, es algo caliente. Si a mí me ponen algo helado en mi torrente sanguíneo, voy a tener una reacción de mi cuerpo, no por la vacuna, sino porque la temperatura fría de lo que me están inyectando. Entonces, las vacunas se ponen a temperatura ambiente. En el termo se mantiene una temperatura tal que es suficiente para poder trasladarse a cualquier lugar y vacunarse, siempre y cuando las muchachas, que ya conocen muy bien, los enfermeros y las enfermeras o el personal de salud, cómo es que se maneja las vacunas. Ese termo es el mismo termo que está en los centros de vacunación. Ese termo tiene unos aislantes especiales que son como unas cajitas de plástico con hielo especiales para mantener la temperatura. Entonces no tienen por qué tener desconfianza, son los mismos termos que se han utilizado tradicionalmente en el Ministerio de Salud y así es que se manejan. Que hay unas personas, doctor, incluso que creen que estos termos son los que uno va a la playa y meto ahí refrescos y llevo gaseosa, llevo no sé qué otro. Entonces la gente cree que perfectamente ese mismo termo que anda la enfermera es el termo que yo me llevo, entonces no sirve. No, son termos especiales, con sellos especiales, con refrigerantes que son eso como bolsitas de hielo, pero especiales que van dentro para mantener la temperatura. Y el manejo que hace la enfermera no es que agarra la vacuna, abre el termo, lo deja ahí, después cierra cuando quiere o anda ahí una gaseosa dentro del termo, no. No se pierde ningún tipo de componente ni efectividad de la misma vacuna. No, si se maneja correctamente, es decir, no se va a poner la enfermera donde está dando el sol a poner las vacunas, ¿verdad? Van a buscar un lugar fresco. En Honduras están bajo un toldo con una mesa y está un termo igualito al de Nicaragua poniendo las vacunas. Entonces no hay que tener, pero eso que dicen del termo es buscar una herramienta de desconfianza. No, es que yo tengo que desconfiar del termo, de la enfermera, es que esa no anda vestida de enfermera, es que esa... Buscar un pero, doctor. Buscar algo para poder rechazar la vacuna. Tenemos una llamadita, doctor. Disculpe, buenos días. Amigo televidente, ¿le escuchamos? Buenos días, le estamos escuchando. Buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta, su pregunta? Mi nombre es Jason Lucas. Sí, lo estamos escuchando, díganos. Bueno, tengo una pregunta para el doctor. Yo tengo 37 años y me puse la vacuna Sputnik Light. Supuestamente, y me dijeron en el centro de salud que es Tipitapa, ¿verdad? Me dijeron que es una sola dosis. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, Sputnik Light es una sola dosis y está bien, pues ya cumplió su esquema de vacunación y hay que esperar el año que viene a ver si hay una dosis de refuerzo, pero eso será como dentro de unos 10, 11 meses que ya estemos el año que viene. ¿Tiene que esperar un llamado o él por iniciativa propia puede aplicarse un refuerzo? Tiene que esperar que pase el tiempo, estar pendiente de las noticias o tomar decisiones personales como la gente que ha ido a Honduras a vacunarse. Seguimos al mismo punto. Hay una campaña muy pobre de pro vacuna y entonces a mí me dijeron cuando me puse el Sputnik B en el inhalado, me preguntaron mi número de celular y le digo, ¿para qué quiere mi número de celular? Es que lo vamos a llamar, me dice, cuando le toque la segunda dosis. Sigo esperando que me llamen para la segunda dosis. Yo estuve pendiente y me fui a vacunar en el lugar donde tuve la oportunidad de vacunarme. Es lo que también tiene que hacer la gente. Estar pendiente de las publicaciones, ¿verdad?, que hace el Ministerio de Salud, que hacen medios de comunicación como Canal 10 y asistir a los lugares de vacunación. Doctor, ¿será posible de que se necesite una cuarta dosis de vacuna? Porque con esto de que día a día vamos aumentando, van los casos, van las muertes, ya estamos en una tercera dosis. En el caso de Nicaragua se está aplicando una tercera dosis a las personas que se les aplicó Covishield y podría haber una cuarta vacuna, una quinta vacuna para el coronavirus. Si nosotros vamos con el comportamiento actual de la pandemia y las vacunas, porque la vacuna no es la solución a la pandemia. Hay gente que dice, estoy vacunado, ya puedo hacer todo. No, eso todavía no es la solución. Al paso que vamos, es posible que queden vacunas anuales, es posible, pero eso no lo podemos determinar porque apenas llevamos 2 años de pandemia, más o menos 1 año de vacuna, porque comenzaron como en enero las vacunas a nivel internacional, nosotros comenzamos en marzo, entonces
Es muy posible. Recuerden que la pandemia en el 2022 va a estar muy parecida a este año. Al ritmo que vamos, con la vacunación del 50% de la población con una dosis de vacunas contra la COVID-19, a ese ritmo, vamos a necesitar llegar a noviembre del 2022 para que la población mundial esté vacunada con una dosis, faltando todavía esquemas completos de vacunación. Entonces, pues muy probablemente vamos a tener que seguir cuidándonos en este tema de la pandemia. Doctor, tenemos otra llamada telefónica, pero antes de recibirla también un comentario a través de nuestras redes sociales. Nos preguntan qué tan fuerte podría ser y agresiva una tercera ola de COVID-19 en nuestro país. Pero antes vamos a atender esta llamada telefónica que sería la última. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Sí, díganos, ¿cuál es su consulta, su pregunta? Sí, quería preguntarle, mi hijo se vacunó hace 15 días con la AstraZeneca. Pasaron ayer casualmente de casa a casa a que andan vacunando. Yo le pregunté que dentro de cuánto tiempo más o menos mi hija se podía vacunar con la segunda dosis y me dijo 21 días. Y usted me está diciendo que, o sea, de 8 a 12 semanas. Entonces, ¿qué tal lo que anda la información que ellos andan dando? Quería escuchar su comentario. Ok, muchas gracias. Bueno, yo respondo por lo que yo digo, no por lo que dicen otros. Si eso dice la gente que anda vacunando, pues no tengo herramientas para contestarle. Lo que sí le puedo asegurar es que en la página de la Organización Mundial de la Salud dice que la segunda dosis de AstraZeneca es entre 8 y 12 semanas. Entonces yo leo y les digo a ustedes lo que dice la página oficial de la Organización Mundial de la Salud en la ficha técnica de la vacuna AstraZeneca. ¿Aplicársela antes resta efectividad? Aplicársela antes es como que yo tengo un carro y tenga que cambiarle el aceite cada 5.000 kilómetros y se lo cambia a los 2.000. Estoy gastando porque el aceite del carro tiene todavía para darme 3.000 kilómetros más, pero yo se lo cambio a los 2.000, estoy haciendo algo innecesario. Lo ideal es entre las 8 y las 12 semanas. Entre a Google usted y ponga AstraZeneca vacuna OMS. Y ahí va a leer usted lo que yo le estoy diciendo, que el intervalo es entre las 8 y las 12 semanas. Una tercera ola en el país se va a dar. Cuando venía, antes de que se diera la primera ola, los médicos dijimos, va a haber un rebrote, va a haber una ola, va a haber un incremento rápido de casos, que eso es la ola, un incremento rápido de casos. No creyeron. Y hay gente que diciembre la va a pasar sin familiares, sin amigos, que murieron por COVID-19. En mayo del año pasado. Luego dijimos, va a haber una segunda ola, va a haber un impacto más grande porque el virus está más diseminado en el país. Tampoco nos creyeron a los médicos. Y el impacto de finales de agosto, septiembre y los inicios de octubre fue duro para el país porque fue mayor impacto en los departamentos. De hecho, el Ministerio de Salud confirmaba semanalmente el incremento de casos, mucho más que el año pasado. ¿Va a haber una tercera ola? Depende de nosotros, pero mientras haya estadios llenos, manifestaciones porque tengo que ir, porque Dios está en 4 paredes y si no voy ahí, Dios me castiga, y si no hago mi celebración y mi cumpleaños y si no voy a la disco, entonces si usted hace todo eso, está garantizando una tercera ola. Hay una organización a la cual pertenezco yo que va a hacer un movimiento de personas de 4.000 personas celebrando algo religioso. Eso incrementa el riesgo de la enfermedad, pero no nos creen a los médicos hasta que tienen el problema. ¿Esto es de ahorita? No, esto es de décadas atrás. El país es un país de personas sedentarias, es un país con altos índices de obesidad, es un país donde comemos muy poco saludable, que cuando yo digo comamos saludable dicen, sí, vos no sos nicaragüense porque el nacatamal y el chancho frito. El chancho frito y el nacatamal son comidas no saludables, sobre todo cuando se comen en exceso. Tenemos un problema de salud a nivel nacional. La COVID-19 nos está invitando y nos dice, generen una mejor salud para ustedes. Lávense las manos, manténganse a distancia. En medio de la pandemia hay fritangas que ya no usan mascarilla, que las tajadas las agarran con la misma mano que toman el dinero. La invitación de la pandemia es, cuidemos nuestra salud, cuídese usted y me está cuidando a mí. Me cuido yo y lo estoy cuidando a usted y así nos cuidamos todos. Puede ser más grande el impacto de la tercera ola, sobre todo porque el comportamiento que hemos tenido es posible que tengamos variantes y es posible que tengamos una nueva variante que no se haya podido diagnosticar. Aunque ya exista un 20% casi de la población vacunada en el país.
ese porcentaje es muy bajo, o sea, 20% es bajísimo, es un porcentaje muy bajo, es el más bajo de toda Centroamérica, es el más bajo de casi toda Latinoamérica, es muy bajo. Y aún así, Rusia tiene 40% de vacunados y ahorita tiene problemas con el incremento de casos. Estados Unidos tiene 60 y algo % de vacunados y tiene problemas en algunos estados, porque la vacuna no es la solución. La solución es las medidas de contención en conjunto, lavado de manos, distancia, no aglomeración, lugares ventilados, no tocarse la nariz, la cara y la boca, vacunarse. Todas ellas hacen de que la enfermedad disminuya. De hecho, vamos a tener una tercera ola, no sé cuándo, ¿verdad? Hemos tenido 2 picos grandes en el 2020, y el 2021, que más o menos hicieron un año de diferencia, pero en medio de esa ola grande hay olitas pequeñas, hay rebrotes pequeños. Mi recomendación es que usted cuide su vida personal, la vida de su familia. Si usted cuida su vida y la vida de su familia, va a cuidar la vida de su comunidad, de su cuadra, de su andén, de su vecindario, de su barrio. Y así nos vamos a cuidar todos. Es doloroso pensar que alguien muere por una enfermedad que puede ser prevenible. Y las personas que me están viendo, que han tenido un familiar fallecido, saben de lo que estoy hablando. Yo he pasado por ahí, usted ha pasado por ahí. Aprendamos y cuidémonos para que esto no se repita y disminuir el impacto de esta enfermedad que ha causado tanto daño a la salud y a la vida de las personas. Muchísimas gracias, doctor, por haber acompañado esta mañana, también a cada uno de los televidentes que llamó y que pudo participar, y a usted también que no participó, pero que sí estuvo atento, lo sabemos muy bien, a cada una de las recomendaciones que brindó el médico que nos acompañó esta mañana. Jimmy Romero tiene más información. Así es, María Esther, vamos a presentarles la tendencia que obtuvimos el día de ayer en nuestra entrevista de Debates y Soluciones. El invitado fue Roger Guevara Mena, analista político y ex embajador. También nos habló sobre el tema de Nicaragua y política post-elecciones. Esta entrevista, que fue transmitida a través de Facebook, Canal 10 de Nicaragua, obtuvo un total de 47.895 personas alcanzadas. Fue compartida 52 veces. En interacciones obtuvo 9.681 personas. Y con esta información que le hemos presentado, hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más. Existe en nuestro derecho común 3 tipos básicos de sucesión: la testamentaria, la intestada y mixta. La herencia intestada tiene lugar cuando una persona fallece sin haber otorgado testamento, o bien, si lo ha otorgado, cuando el testamento es nulo o se ha anulado. En este tipo de sucesión es la ley quien determina qué pariente hereda y en qué proporciones. Estas personas se denominan herederos legales, que son distintos a los legítimos. Pero es en asesoría jurídica donde te brindan más detalles. Saylia Aguilar, Acción 10. Doctor Isidro Trujillo, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Acción 10 en la mañana. Muchas gracias. Muy buenos días. Hablamos de la herencia intestada cuando no hay testamento, lo decía en el reportaje la distinguida periodista que lo hizo, pues también nosotros tenemos que abordar otros temas que poco se habla en la televisión y en las radios, y es la preparación de un proceso de declaratoria de heredero cuando no hay testamento. Entonces, y también una etapa post-declaratoria de heredero, que es prácticamente la repartición de la herencia. Entonces, cuando hablamos de la etapa previa, es cómo preparar una demanda, una solicitud de declaratoria de heredero a favor de uno o de varios posibles herederos, de conformidad a lo que establece el artículo 1001 del Código Civil de la República de Nicaragua. ¿Qué significa esto? Mire, en muchos casos la población se encuentra con una situación de que no tiene los documentos legales para poder cumplir con los requisitos que manda la ley al momento de hacer la solicitud de declaratoria de heredero. Entonces, ¿cómo hago? ¿Por qué? Eso se da prácticamente porque hay un hijo a lo mejor vive con el causante. Al momento del fallecimiento se queda él con todos los documentos que acreditan cuál es la masa hereditaria que se va
someter a una declaratoria de heredero y después a una partición. Entonces vienen en ese momento, como él tiene la posesión, de repente no quiere ni hacer el procedimiento de declaratoria y se quiere mantener por la vía de hecho como si fuera él el único y absoluto dueño. Entonces la ley prevé esta circunstancia y entonces hay un acápite a partir del artículo 397 hasta el 402 del Código Procesal Civil que establece las diligencias preparatorias para efectos de obtener esa información y poder cumplir con los requisitos de solicitud de una declaratoria de heredero. Doctor, ¿qué sucede, antes de continuar en esto ya de estos requisitos, qué sucede si se necesita hacer esa repartición, pero solamente hay un hijo de la persona que va a testar, pero son los nietos los que desean también tener esa parte de esa herencia? ¿Se puede hacer? Eso se llama herencia por representación. Uno se declara heredero del padre, después se declara heredero del abuelo por representación de su padre. Ese es el proceso. Ya. Pero cuando hablamos de este tipo de proceso de la preparación, entonces automáticamente nos encontramos con la situación de que a veces no tenemos también el documento de que emite el Ministerio de Salud para efectos de irlo a inscribir. El acta de difunción. El acta de difusión, correcto. Esa acta de difusión solo se emite una vez por ley y se le da a la persona pues, que está más cerca ahí. Pero supongamos que esa persona no lo quiere inscribir, no ejecuta el proceso declaratorio de heredero para que no se involucren los otros hermanos, entonces se queda con ella y automáticamente está promoviendo un obstáculo para proceder a la declaratoria de heredero. Entonces, ¿qué se hace? Esa diligencia preparatoria de exhibición de documentos que tengan que ver con, incluso puede ser con datos contables, documentos de toda la masa hereditaria, documentos que acrediten la difusión de la persona. Entonces uno hace esa diligencia preparatoria ante el juez donde va a promover la declaratoria de heredero. ¿Y siempre se hace un acta de defunción, doctor? Siempre debe haber un acta. Siempre tiene que haber, porque ese es el procedimiento. Requisito número 1 para efectos de abrir una sucesión, sea testamentaria o ad intestada, tiene que ser de que tiene que haber un causante, y el causante se acredita con el acta de difusión, es decir, el causante es un difunto, tiene que haber. ¿Y en estos casos no prescribe? Bueno, en el caso de la declaratoria de heredero, la ley dice que prescribe a los 10 años si no la solicitan. Y aparte de eso, una vez de declaradas, la otra pretensión de pedir ser incluido en la herencia, entonces se llama ese proceso de petición de herencia, eso sí prescribe después de la sentencia a los 5 años. Ya, eso. Ahora hablando del proceso post-declaratoria de heredero, licenciada, estamos hablando de la repartición. Mucha gente dice, ya se declararon herederos, ya se repartieron. No es cierto. La declaratoria de heredero trae consigo lo que es el reconocimiento del derecho de que yo soy hijo de mi padre y por ley tengo que ser declarado heredero. Y tiene que tener los mismos apellidos, porque eso es otra cosa. Quizá hay alguna persona que lo reconocieron hasta allá después que hizo su familia, que formó su familia, y tienen los hijos un apellido y el padre o la madre tiene otro apellido. Si hay ese tipo de inconsistencia, esos errores, automáticamente el abogado tiene que ver cómo va a corregir primero antes de promover la declaratoria de heredero, porque si no va a haber una oposición bien fundada que lo va a excluir de la declaratoria de herencia. Pero vamos, una vez que ya tengo el derecho, supongamos si fuera el derecho declarado solo para mí, no hay problema, no hay repartición porque soy el único dueño. Pero si somos 5 o 10 los declarados herederos universal, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una repartición, porque automáticamente pasamos a ser socios de una masa patrimonial por sucesión. A los que deseen recibirle, y el que no, pues no está obligado también. El que no está obligado puede renunciar. La renuncia es es algo de disposición propia de la persona que tiene el derecho. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Una repartición, que cuando las partes se ponen de acuerdo, después de ese proceso, lo puede hacer en la jurisdicción voluntaria, en la vía notarial, donde un notario y se levanta un acta, cómo se decidieron repartir los bienes. Pero cuando hay una situación contenciosa, donde las partes no se ponen de acuerdo, que porque un bien no presta cómoda división, o que uno quiere este bien y quiere que el otro agarre el otro bien, entonces ahí es donde se tiene que ir a la vía contenciosa, que es en la vía judicial, hacer una demanda con pretensión de partición de herencia.
Y ese es un proceso mucho más complejo incluso. ¿Y es dilatado? Sí, es un poco más dilatado y mucho más complejo que el proceso mismo de la declaratoria de heredero, porque la declaratoria de heredero cumple con los requisitos de que existe un causante, de que yo tengo vínculos con el causante por ser hijo, por ser la pareja en la vía, por el lado colateral, o también que el causante dejó bienes patrimoniales para repartirse. Requisitos sine qua non que tienen que cumplirse. Pero en la vía contenciosa, cuando vamos a repartirnos, sí comienza entonces lo que le llamamos comúnmente el pleito. Y ahí sí se vuelve más difícil. 2222-7808, las personas que deseen hacer alguna consulta al doctor Trujillo, con mucho gusto él les va a atender. Doctor, hay varios escenarios en relación a eso, hay tantos cuestionamientos y preguntas. Ya escuchábamos la consulta de si el que va a heredar tiene unos apellidos y el que va a recibir tiene otros, ya usted nos indicó cómo hacer. Ahora, ¿qué sucede si no quiere meterse a ese trámite engorroso, entonces solamente va a ceder? ¿Se puede hacer una cesión de derecho o solamente testar y decir yo quiero heredar a fulanito con nombres y apellidos? ¿Se puede hacer? En la vía no testamentaria, donde no hay testamento. Ya nos explica porque tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Quería hacerle una consulta al abogado. Mire, mi mamá murió en el 2009, falleció. Y ella no dejó ningún testamento, o sea, pues, heredero a nadie. Sino que de boca le dijeron a un hermano mío que está en los Estados Unidos de que ella había dicho que eso era de él. Ve, que era de él. Entonces, él, por medio de un cuñado de nosotros, porque varios abogados no quisieron hacerle escritura porque no había en qué basarse para hacerle a él una escritura. Entonces, mi cuñado le consiguió un abogado de aquí de Tipitapa que se llama Luis Sequeira y le hizo una escritura a él. Entonces dice que la casa es de él. Ve, dejando, digamos, porque nosotros lo que decíamos era que se vendiera y nos repartiéramos. Si $1,000 agarrábamos cada uno o $2,000 agarrábamos cada uno, porque era de todo, pues. Ve. Entonces, yo quiero saber si esa escritura es legal o es ilegal. Así como usted lo está planteando, la escritura adolece de formalidades que la pueden llevar a hacer esta escritura impugnada por la vía para declararse nula por falsedad, porque si se hizo sin la comparecencia de las partes que tienen que estar, entonces hay una falsedad automáticamente. O podríamos estar hablando de un proceso de nulidad de instrumentos públicos. ¿Se puede hacer? Sí se podría hacer, pero hay que primero ver las pruebas. En segundo lugar, cuando habla de que el causante falleció en el 2009, acordémonos que ya tenemos más de 10 años, entonces ustedes tuvieron toda la oportunidad en 10 años de poderse declarar heredero. Uno lo puede solicitar, no tienen que ponerse de acuerdo todos. Un solo hijo puede solicitar la declaratoria de heredero en el término que establece la ley y ya hubieran sometido a partición ese bien y ya se lo hubieran repartido. ¿Y los costos, doctor? Porque hay personas que dejan ahí nomás y se olvidan y dicen, no, que él se quede con toda la propiedad. Tristemente, ¿verdad? Cuando muere ese ser amado, que es lo más importante que nosotros tenemos, después quedan esas situaciones, esas complicaciones y esas enemistades entre la familia, queriendo, ¿verdad?, entre todos. Sería lo más bonito que se pusieran de acuerdo en memoria de esa persona, ¿verdad?, que amamos tanto. Pero ¿qué recomendaciones darle? ¿Es caro también ese trámite? Bueno, en cuanto a los costos, usted sabe que hay abogados que cobran de una forma. Va a independencia. No hay establecido un monto concreto que puedan cobrar los abogados. Ya, entonces ahí pues la idea es de que puedan acudir al abogado más cercano, al que puedan tener mejor confianza, con el que puedan negociar, porque es una cuestión también de negociar con los clientes para que los clientes ponerle el servicio accesibles a ellos, pues no también estarse alejando de ellos con altos costos, generando altos costos, cuando realmente podemos facilitarle a la población. Cómo no, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios le bendiga. Y escuchábamos parte de la información importante, cómo es esa preparación o cómo debe ser esa preparación y repartición de herencia también intestada. Es decir, a esa persona que todavía no hizo su herencia, no la escribió, no dio su última voluntad escrita en papel, porque eso es muy importante. Pero también el llamado a las familias a evitar pelearse por un pedazo de tierra o por un pedazo también de vivienda. Lo importante, ¿verdad?, es ponernos de acuerdo y siempre honrar y respetarla y respetar esa memoria de nuestro ser amado. Gracias por habernos acompañado. Vámonos de inmediato con Jimmy Romero.
Muchas gracias, Odili Vargas. Así es, ahora estamos en el segmento Balanza Nacional y vamos a trasladarnos desde el mercado oriental, que se encuentra nuestro periodista Christopher Guevara, quien nos va a comentar cuáles han sido las variaciones de precios que han presentado algunos productos que integran la canasta básica. Entre ellos ya nos ha comentado que ha aumentado de precio productos como la carne, lácteos, entre otros. A continuación, Christopher Guevara nos presenta el reporte. Buenos días allá en estudio, buenos días familias nicaragüenses, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Nosotros nos hemos trasladado al mercado oriental acá en la capital para darles a conocer en el siguiente recorrido el precio de los diferentes productos que componen la canasta básica. Productos como los granos básicos, las carnes, los lácteos, todo esto en el siguiente recorrido. Bueno, lo que es el precio del queso seco se ha elevado bastante, lo tenemos a 62 el queso seco, lo que es lo más favorable son el queso de crema, tenemos a 36, tenemos mozzarella lo que es a 49 y lo que es la crema pura a 36 la libra. Mi estimada, ¿cómo encontrábamos el queso seco la semana anterior? Bueno, la semana anterior pues estaba un poco más favorable, eran 5 córdobas menos, pero igual ha estado incrementando. ¿A qué se debe ese incremento, Richard? Bueno, según pues por lo que el incremento es que la leche, está bastante la escasez de leche, los productores pues han estado ahí peleando por la leche que se ha estado escaseando bastante, porque según pues lo han estado mandando. Bueno, lo que es el arroz faisán a 17.50, el caballo negro, tío pelón 16.50, 15 Córdoba, el torito. Ok, el arroz ha subido 50 centavos. El arroz subió 50 centavos, sí. El azúcar se mantiene a 13 Córdobas, los frijoles, tenemos 2 variedades de frijoles. En Chile tenemos el nuevo que sale a 18, tenemos un chile seco que sale a 16 Córdobas y el rojo a 18 Córdobas nuevo también. ¿Contraste la semana anterior donde había este producto, el frijol, se mantiene o ha incrementado? No, se mantiene un poco. Lo que sí incrementó y bastante es el aceite chorreado. Ok, ¿a cómo lo encontramos? Ese lo encontramos ahora a 68 Córdobas el litro. Wow. ¿Cuánto incrementó? ¿Cuánto es la diferencia? Incrementó más o menos entre 6 y 7 Córdobas de una sola vez. Un golpe para los bolsillos de los nicaragüenses. Un solo golpe, sí. Hay veces uno quisiera, pero igual hay veces los proveedores una sola vez te dicen cuesta tanto y no podemos hacer ni negociar un poco. Bueno, el recorte especial está a 70 la libra. Sí. La posta está a 90 y a 100. Sí, ok. 90 y 100 el hígado. El hígado lo tenemos a 30 la libra. Perfecto, la costilla. La costilla 30 la orilla de costilla. Perfecto. ¿Otro tipo el corazón a 55 la libra. El huesito a 10, la orilla, la costilla alta a 60. A 37 la pierna, lo que es pierna. El medio pollo está a 45. Sí. La pechuga con ala está a 48. Ok. ¿El medio pollo? El medio pollo está a 45. Perfecto. Usted mencionaba que estos precios se mantienen en comparación con la semana anterior. Siempre se han mantenido. Estimada, ¿cómo encontramos los perecederos? Háblenos acerca del tomate. ¿Cómo encontramos este producto esta semana? Ahorita lo que encontramos a 1000 Córdobas, a la cajilla. Okay. ¿A cómo tiene que darlo usted al comerciante? Lo tengo que dar a 3,20 y a 5 Córdobas. ¿Ha incrementado el precio? Sí, se elevó. Háblenos acerca de la cebolla y la chiltoma. La cebolla a 800, la cajilla la compramos. Okay. ¿A cómo lo tiene que dar? A 60 la docena y a 3 por 20 la más grande. Ok. Sí. ¿La cebollita? La cebolla la compramos a 1400. ¿La libra cómo la tiene que dar? A 16, a 17, porque el acarreo y la bolsa. Okay. Sí. ¿La papita? La papa la compramos. ¿La libra cómo la tiene que dar? La libra papa, a 17. 17 con Sí. ¿Incrementó? Sí, también. Sí. Ok, muchísimas gracias, mi estimada. Bueno. Esta es la apreciación de nuestros amigos comerciantes de este populoso mercado de Managua. Ya ellos refirieron que productos de primera necesidad en su hogar, como lo es el frijol, el arroz, el aceite, han incrementado su precio en esta tercera semana del mes de noviembre. Agreguemos que la cajilla con huevo grande también ha incrementado, como ya lo refirió hace pocos momentos una de las comerciantes de este populoso mercado
mercado de Managua. Es la información que tenemos hasta el momento. Regreso contigo. Muchas gracias, Christopher Guevara, por esa información desde el mercado oriental, quien nos estaba brindando algunos de los precios y variaciones que han presentado los productos que integran la canasta básica. Y es que esta semana el Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores anunció que el precio de la canasta básica ya había aumentado casi 200 córdobas a pesar del congelamiento de los combustibles y también del gas licuado que realizó el gobierno. Pero ahora vamos a trasladarnos al otro lado del estudio porque hay información que seguramente usted que está en casa le interesa si quiere andar en una motocicleta. Einer Suárez nos informa mucho más. Seguimos con Acción 10 en la mañana. Está con nosotros nuestro especialista y diabetólogo, doctor Antonio Somarribas. Hablaremos sobre úlceras varicosas, qué complicaciones puede tener, pero también cómo identificarla. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Odeli. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad la úlcera que se presenta en los miembros inferiores pueden provenir tanto de venas como de arterias. Es decir, se llaman úlceras vasculares. Y lo primero que hay que definir es que si es de las arterias o de las venas. La mayor parte de estas úlceras, el 75%, se deben a problemas de varices. ¿Sí? Y no es nada deleznable porque el 2 al 3% de la población en general padece de este tipo de úlcera. Es decir, aquí en Nicaragua, por ejemplo, estamos hablando de más de 100,000 personas. Okay. ¿Entre varones y mujeres? Entre varones y mujeres. Y el problema es de que se vuelve una situación de una carga económica tanto para la familia como para los servicios de salud también, porque estas úlceras suelen dilatar mucho tiempo en curarse. Okay. Por lo tanto, lo mejor es evitar la aparición de esta úlcera. Una vez que aparecen estas úlceras, lo que hay que hacer es un cuido, se puede hacer un cuido ambulatorio, pero la idea es de que se mantengan limpias con agua, solución salina y jabón, y dependiendo de las condiciones que tenga la úlcera se puede poner antibióticos. Y actualmente tenemos una serie de tecnologías de apósitos que la gente la conoce como parches, que pueden cubrir esa úlcera y pueden cubrirla alrededor de 7 días. Okay. ¿Qué significa eso? De que estamos evitando de que la paciente se esté curando diario, que a la vez se puede contaminar diario y que las condiciones en la casita no brinden todo lo que es asepsia y antisepsia y pueden estar constantemente infectándose. Doctor, ¿aquel paciente que es diabético está predispuesto a padecer de esto o no necesariamente? Absolutamente. Los diabéticos pueden padecer de varices. Y el problema con los diabéticos es que si no están controlados, entonces estos pacientitos tienen una disminución en su sistema de defensa. Okay. Eso le promueve la cantidad de infecciones que puede aumentar la complicación y puede generar una amputación. Y eso es lo que tratamos de evitar nosotros, pues, los médicos. Bueno, ya estamos en lo que es la úlcera, pero ¿qué provocó esa úlcera varicosa? Exacto. Excelente pregunta. Mucha gente lo que se concentra es en curar la úlcera. Y es cierto, se puede curar, pero recidiva. Y es lo que dice Odeli, de que inicialmente lo que hay que buscar es la etiología, es por qué se formó esa úlcera. En este caso, la formación de la úlcera se debió a un aumento de la presión venosa, producto de que la sangre no corre de manera eficiente hacia el corazón y recarga las venas. Eso provoca como que si fuera una tubería, una fuga de líquidos que va, por decirlo así también, para que se comprenda, socavando el territorio y los tejidos, y finalmente lo que provocan es una ulceración. Como que se revienta algo. Como que se revienta. Okay. Exacto. Entonces lo que tenemos nosotros que hacer es ubicar cuál es el tubito que está malo, para poder decir, lo vamos a cerrar para que evitar que siga esa fuga, o bien lo sacamos. Eso es lo que hacemos nosotros cuando hacemos el diagnóstico con ultrasonido, para saber cuál es el tubito, o sea, la vena que está mala, para determinar qué hay que hacer. Si la podemos inyectar cerrándola o la podemos extraer. Porque de lo contrario, se puede curar la úlcera, pero puede regresar. Y hay úlceras que dilatan años. Okay. Esa es la idea. Cuando ya el paciente está experimentando algún dolor, enrojecimiento, porque también se puede visitar al especialista no hasta que ya se tiene la úlcera, doctor, sino hay algunos síntomas o algunos indicios físicos que el paciente puede decir, ojo, aquí
puedo visitar ya, o necesito ya un... Lo ideal es de que apenas comience a presentar un oscurecimiento de la piel, un aumento en el calor de la piel, y edema y dolor, visita a su médico, ¿no? Esto la podrá derivar a un especialista. Sin embargo, no hay que dejarse esperar. Muchas veces es lo que le digo a los pacientes, pues, ¿por qué vino hasta este momento? Cuando ya las cosas están bastante complicadas. Y no quiere decir que no podamos hacer algo, sino que hubiera sido más fácil no tratar si llegaran a las primeras indicios de la úlcera. Entonces, tienen que tener en cuenta lo siguiente: si ustedes tienen varices y comienzan a presentar mucho dolor en la pierna o aumento de la coloración en un sector, sobre todo a nivel de los maléolos, es decir, el tobillo, y que hay un aumento de la cantidad de venitas que se forma ahí, que se llama corona, una gran cantidad de venitas azulitas que se forman, ahí se puede generar una úlcera. En ese momento hay que ir donde el doctor. Correcto. Recomendaciones para aquellos que ya pasaron también el tratamiento. ¿Cuánto dura en sanarse esta úlcera, doctor? Bueno, como le decía, las úlceras tienden a perpetuarse, pero una vez que con el tratamiento, pues se puede reducir muchísimo, que puede durar entre 3 meses a 6 meses el tratamiento. Dependiendo del cuidado. Dependiendo del cuidado, porque siempre están los factores que van a ingresar. Por ejemplo, si fuma el paciente, lógicamente que es difícil que se cure. Sí. Y si es diabético y no está controlado, también es difícil. Así es que el control y los buenos hábitos alimenticios y de ejercicio. Y también la parte higiénica, doctor. Sobre todo, la parte higiénica. Gracias por habernos acompañado, el doctor Antonio Somarriba. Ahí veíamos en pantalla los números de teléfono. Excelente especialista, muy buen médico, y sabemos que usted va a solucionar ese problema de úlceras varicosas. Esperamos que les haya servido esta entrevista. Hacemos pausa y volvemos.